Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente al final del túnel con dos invitados muy especiales en tiempos del Mundial. Carlos Víctor Morales, que me acompaña hoy, que le agradezco mucho. Su experiencia en estos eventos es muy importante para poder reconocer no solamente lo que significa que un país juegue un Mundial, sino también está hoy acompañado de José Carlos Crespo, que tiene ya su recorrido y experiencia en mundiales. Entonces vale comparar. Vale también identificar qué opciones tenemos como selección. Para todo eso hemos organizado este programa, para lo cual lo vamos a desarrollar ya mismo. Primero saludo, Carlos Víctor. ¿Cómo le va? Mario, gracias. El saludo cordial para todos los seguidores al final del túnel. Complacido enormemente de estar aquí compartiendo esta mesa con grandes amigos y hablar del tema del momento, que es el Mundial de Fútbol. José Carlos, usted... Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Chino, a toda la gente que nos sigue. Yo le decía, en serio, que yo cuando era niño, literal, o adolescente en realidad, veía el final del túnel. Decía, ojalá algún día, ¿no? Estás hablando de hace más de 20 años. 2006. Ahí Yo está. supongo que el primero del final del túnel fue año 2006. Sí, Así sí. que agarrábamos en la extinta Caravana TV. Claro, cómo Y no. veíamos la programación, así que de verdad que para mí es un gusto estar hoy acá compartiendo con Y es ustedes. primera vez que estás tú, ¿no? Por eso, es la primera vez que estoy aquí en el Ah, final del mira, túnel, por tú, eso. qué olvido que he tenido. Oye, pero bueno, mire que en esto de que vamos a analizar este mundial, pero no nos vamos a alejar de analizar los anteriores mundiales donde ha participado Ecuador. Quería preguntarte, Chino, este formato de aumentar países en un evento que siempre fue el símbolo de lo mejor del mundo, yo recuerdo y era seguidor de cuando se jugaba con 16 equipos y era la crema innata del fútbol mundial. Ahí no había pero, no eran, los que llegaban eran porque merecían. ¿Tú estás de acuerdo en que la FIFA haya aumentado y con el No. propósito de seguir aumentando para la próxima jornada? No, me parece que se desproporciona ya todo. Se le va restando el verdadero nivel de competencia que había antes para poder llegar a un mundial. Llegar a un mundial era lo más complicado que había para cualquier selección, desde la modalidad de competición de eliminatorias hasta el mundial propiamente dicho. Eso le costó tanto a Ecuador con ese sistema de tres grupos de 4, 3 y 3. Cambia todo a raíz del todos contra todos, que me parece era lo más justo y competitivo para que las selecciones puedan enfrentarse entre todos y ver quiénes suban más puntos y lleguen al mundial. Pero esa desproporción de ir aumentando cupos, de ir politizando mucho lo que es el mundial propiamente, una expansión desmedida con lo que se está anunciando inclusive ahora de hacer 3 sedes iniciales en Sudamérica, luego tener que emigrar a Marruecos y a España. Me parece que Portugal. y Portugal. Ya se extendió esto demasiado que no digo desde el plano de la comodidad, que a uno como comunicador lo desorganiza por completo porque no sabe exactamente cómo planificar su rumbo, y de esos presupuestos que eran fuertes que se hacían a lo de ahora ya nos van restando posibilidad de estar en más partidos. Bien, bien. Y José Carlos, ¿tú compartes esto de...? Yo agrego exactamente lo mismo que es el Chino, pero además complemento la razón por la cual lo hacen. Es decir, si la razón fuese realmente por un espíritu deportivo, competitivo, de intentar de alguna manera crecer o que haya una capacidad competitiva diferente, sin estar de acuerdo lo puedo entender. Pero la realidad es que es una cuestión económica pura y dura. O sea, aquí no hay, más allá de lo que pueda decir Infantino, una necesidad de meter a 10, 12 países como era antes, ¿no? Porque alguien también podría decir, bueno, pero si de 16 pasan a 32, es un poquito lo mismo que está ocurriendo ahora. Y yo lo que creo es que ahí sí podría aplicar este criterio de, ¿sabes qué? 16 es una elite muy, muy pequeña, es mínimo. Debería agregarse 32 para que sea un formato de todos contra todos, grupo, ¿no? Clasifican 2, quitas los mejores terceros, o sea, es una cuestión más ordenada. Me parece que llegó a su tope, ¿no? Con 32, los 8 grupos de 4, pasan 2, etcétera, etcétera. Esta necesidad comercial de generar más plata, maquillándolo con aspectos deportivos, yo creo que es lo peor que le puede hacer a la Copa, que por ejemplo en 2030 vas a tener a un mundial en invierno con Argentina, Paraguay, Uruguay, y luego vas al verano europeo. Es decir, ya hay equipos inclusive que van a tener que tener 2 tipos de climas, viajes de 11 horas, solamente para cumplir el capricho a una confederación que además se relaciona con tener contentos a todos, en esta cuestión de voluntad política, de que nadie reclame, todos contentos, todos me votan, y como todos me votan, sigue la fiesta como está. Es negocio y cuota política, Mario.
Es que eso es lo que iba a insistir, porque tú dijiste la politización Sí, del Mundial. Mundial. Sí. También tiene peso el económico, y mira que no había caído en cuenta estos cambios de temperatura terribles, porque sí, es pleno invierno de Sudamérica, la parte sur, y verano fuerte de Europa. Sí, no lo había tomado en cuenta. Ahora, El mejor ejemplo de eso, Mario, perdón que lo interrumpa, es haber llevado al Mundial de Qatar al mes de noviembre, Es correcto. Ese sí. para que se adapte al clima de la región donde se iba a jugar. No, pues es que ese fue un juego también donde tuvo que ver otras cosas que no, nada que ver con lo deportivo, ni siquiera adaptar al mejor clima, ¿no? Es muy, muy dudosa hasta la nominación de Qatar. Por algo se fueron los que se fueron presos. Y algunos se fueron, ¿no? Y en este tema también, el hecho de que haya más equipos participantes, la UEFA ha reclamado que el porcentaje de los 55 afiliados en relación a los que asisten es demasiado pequeño para las virtudes que tiene América, dice. Por ejemplo, el Mundial del 30, estamos hablando de que van todos de Sudamérica, y eso hay una desproporción en nivel hasta competitivo. Sí, señor. Porque hay equipos acá en Sudamérica que no merecen hoy mismo. Creo que hay unos que no tienen por qué estar ahí en relación al nivel de la alta competencia. Pero hay otro tema, Carlos Víctor. Sudamérica tenía el derecho absoluto de organizar el campeonato mundial. El 30 era el centenario del primer torneo mundial organizado por la FIFA. Porque los olímpicos que ganaron Uruguay, que está en duda el reconocimiento que se lo hacen a veces no, fueron también auspiciados por FIFA. Sí. Pero el Comité Olímpico era el gran organizador. Por eso es que las estrellitas están en dudas a veces con Uruguay, se quedan de que no tiene tantas, pero a la larga fueron campeones olímpicos. Reconocidos. También, reconocidos. Así es. ¿Por qué Sudamérica ha perdido también ese voto político que antes sí tenía peso en la FIFA? Partamos de algo. Los dos únicos países capacitados por infraestructura, y habrá que revisar un poco de cosas más que tienen que mejorar, pero infraestructura hay, son Brasil y Argentina. O sea, si hablamos en un sentido de estricta justicia de que a Sudamérica le correspondía, era o a Brasil o a Argentina. Brasil tiene fresco el 2014, Argentina hay que remontarse al 78, pero aquí hay tanta cuota política, Mario, que cambia absolutamente todo. Y nadie va a reclamar, porque antes no se le daba a los clubes un dinero por cada jugador que aporta. Ahora se le da a los clubes un dinero que es diariamente cuantificado por cada jugador que aporta. O sea, todo lo resuelven con dinero, todo. Darle a Sudamérica, la organización correspondía, pero dice, bueno, van a ser 3, y con 3 países le dan un partido inaugural a cada uno, los clasifican directo. Increíble. Increíble. Sí, son capaces de hacer todo eso. Y eso se traduce a votos, Mario, cuando hay que... Es correcto. La presencia de Infantino, ahora último acá. Sí, fue una presencia de gratitud porque Conmebol ha expresado que apoya su reelección. Claro, claro. Total. Y la pregunta es, ¿Paraguay merecía ese homenaje de ser país Bueno, pero presidente de Conmebol paraguayo, no podía no estar a Paraguay, pero voy a agregar que evidentemente no tenía absolutamente nada que hacer, cosa que con Brasil, después de la salida de Joao Belanche, es como que pierde peso, ¿no? Sí, Brasil fue quedando relegado en Conmebol para efecto FIFA, y en cambio, bueno, Paraguay por esta cuestión se va uniendo. Yo quería matizar con esto que decía Carlos Víctor en 2 aspectos. Lo primero, si uno regresa al 30, 34, 50, 60, 70, era un mundo muy golpeado por la guerra, ¿no? Entonces, la guerra hacía que Europa no tenga ni la infraestructura ni la capacidad económica para sacar las diferencias que hoy sí tienen. Entonces, hasta el 80, creo yo, por hacer una especie de valoración, con España 82 y el retorno a la democracia, un mundo un poco más normal, y si quieres después con la caída del muro, hay una Europa que estaba empate con América, por decirlo de algún modo, reconstruyéndose, no le sobraba todo el dinero que hoy le puede estar sobrando, y creo que la discusión era un poco más pareja de, bueno, ahora aquí, ahora acá, ahora aquí, ahora acá. A partir de los 80-90, cambia, Europa nos empieza a sacar una diferencia demasiado grande, y ahí viene esta necesidad que también la FIFA, yo creo, cae por una cuestión económica de necesitar dinero a rajatabla.
Entonces ya no lo organizas por quién puede, sino por quién es el mejor postor. Y en ese sentido, nunca Sudamérica va a ser el mejor postor. Porque tienes a las potencias árabes, ¿no? Que te dicen, yo acá pongo la plata que tú quieres. Tienes a Europa, que por default tiene hoy mucho más dinero, esta cuestión socialmente más evolucionada, más explotada. Y entonces nosotros quedamos como en la intemperie, porque yo creo que si Brasil y Argentina se ponen serios, en 8 años te organizan un mundial. Lo que pasa es que no te lo van a organizar como te lo hace Estados Unidos. Y ahí vamos a perder siempre. Entonces yo creo que estamos condenados en ese sentido a que nos entreguen lo que sobra y ya no volver a ser una cuestión de paridad, porque los requisitos y lo que FIFA pretende, probablemente el continente sudamericano o americano en esta parte sur no se lo puede entregar. Mario, si me permite agregar algo que también decía José Carlos, y usted se tiene que acordar por diferencia de edad con él. Antes la discusión era para que no se peleen un Mundial Europa, un Mundial América. Era correcto. O sea, no tomamos en cuenta, y digo como Ni persona África, que ni a África ni a Asia, porque ellos no tenían ningún desarrollo futbolístico. Y se hablaba estrictamente desde lo deportivo, del desarrollo futbolístico, de proveedor de jugadores y de talentos en América y de gestión económica, organización, que eran los europeos. Pero cuando se politiza desde Blatter de ganar más votos, ¿cuántos países tiene África? Esos son votos para mí. Va a ir un mundial para ti, va a ir un mundial para ti. Votos se perennizan en el cargo y luego aparece ya el poder de los árabes ya económico. Ya todo es dinero. Todo es dinero y cuota política, que fue lo que le dije al inicio. Pero antes era o Europa o América, que eran los dos continentes más desarrollados futbolísticamente en el planeta. Y desde una óptica estrictamente deportiva. No, totalmente de acuerdo. Lo que ha desconfigurado el verdadero nivel de la competencia, que es el tema absolutamente por qué se debe llegar a un mundial y por qué hay que jerarquizarlo. Entonces no, acá han pensado de que Además, Arabia ya es candidato para el próximo no mundial. es 34 Arabia. 34 Ya está. Arabia. Por eso es que Arabia, a ver, el último torneo mundial de clubes, que fue entre comillas gratis y publicado por un canal, ¿no? Realmente fue fondeado por Arabia, que es dueño de este canal. Una especie de retribución y de agradecimiento. Bueno, digo, DAZN le pagó $1.000 millones para que se haga el mundial de clubes del año pasado, y DAZN es manejado por un fondo árabe. Entonces, Arabia tiene el mundial, Arabia te fondea el mundial de clubes, la FIFA sale perfecta, Infantino es amigo, y bueno, se va creando esta estructura en la cual creo que la normalidad con la cual crecieron ustedes, y un poquito creo que crecí yo, se acabó. O sea, esto es una reconstrucción, una reconfiguración de todo el estrato. Y te agrego un ejemplo más, Mario. Antes, doy el ejemplo real, la Confederación Sudamericana de Fútbol tenía su sede en Lima. Presidente Teófilo Salinas Fuller, él vivía en Lima. Cambia Asunción, la sede, la residencia del presidente Leos era Asunción, la residencia actual de Domínguez es Asunción. FIFA tenía su sede en Suiza, ahí vivía Blatter y todos los que pasaban por el cargo. Llega ya don Gianni Infantino y empiezan ya todos estos desarrollos, entre comillas, económicos con los árabes y esto que el sitio de residencia del fijado es Doha. Él vive en Qatar. Él lo vive en la sede de la FIFA. O sea, para que vean cómo se mueve esto. No, es así. Los intereses son, pero cada vez muchos más, y él se mueve bien. En función de eso. Sí. Se mueve bien. Vino acá, usted sabe, por otros fines. Sí. ¿Verdad? Ya uno lo descubriste, hay otros más que ahora vamos a evitar comentarlos. Pero es que como él se maneja a nivel de alto jerarca político también, lo reciben los presidentes, los reyes y todo lo demás, y él ejerce su poder desde ahí. Le quiero reconocer algo a Infantino. No tenía una sonrisa. O sea, es un tipo en ese sentido sociable, tan hábil que lo va a agarrar el periodista más recóndito, te habla, te sonríe. O sea, hay, por lo menos, digo yo, o sea, ya, con todo lo que estamos marcando, por lo menos un tipo querible. Simpático. Porque que no lo tenía Blatter. Que no lo era Blatter y mucho menos Joao Avalanche. Sí, sí. Pero bueno, mira que hemos hecho un análisis importante para los previos en esto. Ahora quiero enmarcarme la conversación en hablar de lo nuestro. A ver, 5 mundiales y en todos nos hemos llenado de expectativas. El primero ni hablar, pues, porque era una experiencia que el propio técnico comete el error de decir que iban a aprender. Imagínate tú ir a un mundial a aprender. Pero a la larga fue así.
Porque ocurre que todos comenzamos a aprender, hasta los futbolistas, cómo se debe jugar un mundial. En relación a todas las participaciones, que tú las debes tener muy fresquitas, ustedes deben tenerlas muy frescas, ¿cómo has visto la evolución y la posibilidad de las esperanzas que tenemos? Pues se nos ha vendido, como por ejemplo Moisés Caicedo, que ha dicho por qué no soñar en el campeonato mundial, en ser campeones del mundo. ¿Cómo ves tú esa expectativa que se está armando y que el pueblo lo cree? Lo cree, porque como se llena de noticias de que los nuestros van a jugar una final de Champions, que son campeones de sus ligas, dice, ya está. ¿Qué piensas tú en relación a la comparación que he hecho de todas estas selecciones que han participado y la de ahora? Lo que mencionó al final de la final de Champions alimenta más esa expectativa. Me tocó vivir la clasificación 2002, 2006, 2014, 22 y ahora esta. Hablo a título personal. Nunca he sentido ese fervor y optimismo de la gente, dígale ilusión, puesta en una selección como esta. Esta yo he percibido ya un fervor de verdad grande. No es mi área, pero también lo percibo. Incluso he visto un desarrollo de campañas comerciales alrededor de lo que es la selección y el mundial, que no recuerdo haberla vivido ni para Qatar ni para los otros mundiales. O sea, eso está unido a el momento, el fervor del consumidor, que en este caso es el público, el aficionado, y la gente está muy ilusionada con esta selección. En lo que nos compete, la parte deportiva, sí veo que Ecuador tiene un nivel de competencia que le pueda permitir hacer un gran mundial, un buen mundial. Hay materia prima, hay jugadores, hay que ajustar detalles en lo que siempre discutimos, que es la delantera, pero hay con qué competir. De ahí viene ya lo que es la respuesta del jugador, lo que planifica el director técnico. El comportamiento de Ecuador desde la organización es impecable, porque la logística que se ha montado para que ellos puedan trabajar en la Copa del Mundo, doy fe, la fui a conocer recién, es 100% de altísimo nivel, pero de altísimo nivel, donde va a estar Ecuador trabajando y poniéndose a punto. Ya veo quejas de selecciones que están haciendo observaciones de que no les gusta en tal concentración. Leí que los ingleses, me parece que se quejan de que se filtran ruidos por las paredes donde ellos van a estar. Bueno, una serie de cosas. El paso que dio Ecuador de aislarse y blindarse por completo donde se ha ido, me parece ideal para poder competir. ¿Y tu criterio en relación al desarrollo de las elecciones? Porque llegamos a Alemania sin tanta bulla y termina que es la selección que ha avanzado más y que tuvo probabilidades hasta llegar hasta la otra etapa por unos errores, unas circunstancias accidentales. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre comportamientos de selección en los diversos mundiales? Yo creo que es imposible no ver X canal, X competencia y tenerlas en Lelita, Apache, en Capella, Moisés y no ilusionarse. O sea, no hay manera. No hay manera, porque uno dice, pero si este está en la final y el otro está en la final, ¿qué más queda? Y Moisés gana un Mundial de Clubes y si estuviera en el Barça, en el Madrid, en el Bayern, en el Liverpool, seguramente, o en el PSG, seguramente igual estaría en la final. O sea, el problema es el Chelsea, no Moisés. Yo creo que es imposible no ilusionarse. A partir de ahí, yo en cambio siento que la gente está un poquito reticente a la confianza. Entrenador, clima social con la selección, que por ahí no es el mejor, si quieren también lo conversamos. Entonces creo que por un lado siente que es ahora, o sea, toca que sea ahora, pero también tiene cierta entre resistencia y no tanta confianza en determinados argumentos o ingredientes del proyecto. Pero como resumen o como forma general, yo creo que está bien que crean o que creamos que es el momento. Yo no sé si Ecuador va a ser campeón del mundo, no le apostaría a que sea campeón del mundo, pero creo que la única manera de que lo seamos es que lo creamos. No sé si se entiende la figura. Sí, claro. No hay manera de trascender si uno no cree que realmente va a trascender. A partir de ahí, la cancha nos igualará y los rendimientos serán los que tengan que ser, pero prefiero ir con la sensación de que me tengo que comer el mundo antes del espera, paso a paso, poquito. Sobre todo para países como los nuestros, que muchas veces en esas instancias finales la mentalidad es clave. No somos Argentina, no somos Brasil, no nos sobra nada, nos falta todo. Entonces creo que una manera de compensar es realmente creértelos de la base. No, este es nuestro mundial y hay que partir la historia. Si no lo creemos así, yo creo que es muy difícil de lograrlo. Pero ¿cómo compaginas o es recíproca tu opinión
pensando de que ha habido tanto escepticismo por los resultados, porque no se gana, porque se defiende, porque aunque recibe 5 goles en 18 partidos y se sigue empatando y no se gana, con esta esperanza que tú dices que tiene que existir. Si a la larga el fútbol son 90 minutos y tú tienes que desarrollarlo, y ahí sí hay más dudas que certeza. De ahí podríamos ver una cuestión más futbolística, amparado en dos aspectos. El punto uno, la solidez. Ecuador es un equipo al que le marcan poco, y en torneos mata-mata o cortos, el que te marquen poco es una virtud. Y Ecuador tiene un futbolista que en los mundiales ha respondido, que es Ender Valencia. Entonces yo creo que, de modo, a grosso modo, de forma muy general, si tuviese que explicar por qué la confianza o a qué me agarro a esa sensación de que Ecuador tiene futbolistas con jerarquía que pueden competir en esta instancia mata-mata, donde nos marcan poco, donde somos difíciles de agredir, y tenemos un jugador que por ahí no está en su mejor momento, que lo fue tal vez en Fenerbahce en 2022, lo que tú quieras, pero que en los mundiales ha demostrado que ese escenario no le pesa. Esa sería mi reflexión. Carlos Víctor, y este tema de poder analizar a este Ecuador, BKC ha dado un poco de credibilidad con los últimos resultados o comportamientos en cancha, porque tuvo 2 rivales los últimos, los que levantaron un poco la esperanza, que fueron con 2 países complicados, con Marruecos y Países Bajos. Yo sí tomo como referencia eso, que es para mí la referencia más fresca de qué tenemos o si podemos ir a competir, enfrentar a Países Bajos y Marruecos, que son selecciones de gran consideración. Inclusive hay quienes pronostican que Marruecos puede estar entre los 4 finalistas. Países Bajos es el que pronosticó un científico sueco, me parece, que haciendo tabulaciones de todo tipo de lo que es el país, lo que produce el país, la población del país, hasta ligarlo con lo deportivo, según él, ese es el nuevo campeón del mundo, según tabulaciones científicas con números. Entonces, esas 2 selecciones enfrentó a Ecuador, y Ecuador demostró que tiene nivel para competir. Creo que una adecuada planificación del técnico en cada partido que se va a jugar es clave para poder alcanzar lo que todos queremos, que Ecuador gane, que clasifique. El primer partido será el de mayor riesgo para mí contra Costa de Marfil, porque es el partido clave que te empuja, que te convence, que te mete a la pelea. Matemáticamente es lo que también te sostiene. Diría que esa es la clave en ese aspecto. Pero de que Ecuador cuenta con el material para ir justamente a esto, yo creo que sí lo tiene. El ajuste del ataque es el que nos deja dudas, que nos lleva al plano de la discusión por nombres y una serie de cosas más. Pero quiero hacerla más fácil, Mario. Alinearme a lo que el técnico cree que él dice, con esto yo voy, jugársela con él, apoyarlo a él, porque él está convencido que con lo que tiene, él va a conseguir lo que se ha propuesto. Sí, nos cuesta creerlo, pero... Lo vemos muy convencido. Sí. No abrió el panorama para ver otros jugadores. Parece que ha estado muy convencido en sus 23, 26, y los tiene escritos, sino que está creando una especie de democracia que no es verdad. Eso de llevar otros 36 porque me faltan 10, bueno, pero 26 ya los tiene en la cabeza. Y hoy en el programa los comentaristas decía... Le escuché los 3 nombres que dio. Di 3 nombres, porque dije, no quiero hablar del pasado, quiero hablar del presente, porque uno tiene que convocar a los que en el presente están bien. Y yo creo que hay 3 nombres que los di, que son Junior Sornosa, Estrada y el Choclo Quintero, que a nivel competitivo y a nivel internacional, Copa Libertadores, muestran que se han recuperado, que siempre están en una tendencia, que muestran otra cosa, la experiencia que nos faltó en el último partido en Qatar, la podía haber aportado Sornosa, pero Sornosa estaba en Manabí, de vacaciones. Y ocurre que no se puede estar cometiendo el mismo error ahora de no haber abierto el radar y decir, ¿por qué no ellos? Hay una realidad, que es que a Becachese le gusta poco el nivel del fútbol ecuatoriano. Lo ha dicho él por lo alto y por lo bajo, ¿no? Él cree, si quieren con sentido, que afuera está realmente, ¿no?, la élite, los ritmos y la intensidad y todo lo que tú quieras. Lo cual es verdad, o sea, en principio sí, pero creo que hay casos que ameritan una discusión o una conversación
parte de lo que ha ocurrido. Yo, por ejemplo, decía, a ver, Choclo Quintero es lo que es, no es Cafú. Pero en la eliminatoria, cuando estás en Quito, jugabas en Quito y Paraguay se te cierra, o se te cierra Uruguay y faltan 20, 25 minutos, a mí me hubiese gustado en algún punto poner el Choclo, correr en Casablanca y desgastarlos porque está fresco y todo lo demás. Por dar un ejemplo concreto de lo que yo creo habría servido. Me acuerdo de ese 2023 cuando el Choclo fue campeón con Liga en la Copa Sudamericana, que estaba bastante bien y todo lo demás. Pero bueno, BKC se eligió esto, entonces es como difícil pensar en eso hoy en el contexto de que no va a ocurrir. Es como una conversación de lo que a nosotros nos gustaría. Yo soy muy fan de Michael Estrada. Bueno, el chino creo que ya no estaba conmigo en el programa, pero hubo una época en la que me decían, ¿quién Estrada? ¿A quién fichas? Estrada. O sea, de verdad, porque siento que es un jugador... Pero el Estrada del Macará. Desde el Estrada de Macará. Claro. Sí, desde el Estrada de Macará hasta lo que ha sido. Y claro, uno ve después y dice, faltan 25 minutos y quieres un delantero de peso. Los que están versus este que podría haber. Pero bueno, ya el técnico eligió, ¿no? Entonces es como chocar contra una piedra que el mismo BKC se ha impuesto y que en función de los resultados, él dice y se justifica, yo con esto hice esto y como hice esto, entonces estoy avalado. Mario, ¿yo puedo comentar algo rapidito? Claro. De los 3 nombres que usted dio, si hay 2 a los que le resto espacio, no su calidad ni capacidad, son a Quintero y Sornosa. Si hay algo que BKC no va a tocar, es la defensa. No va a agregar nada. Y a esta altura el chino no toca nada. Sí, así No, es. yo sé En que la no va a línea de tocar volantes nada, pero- no le doy espacio a Sornosa, no Diego su capacidad de espacio, porque ahí tiene un Pedro Vite, tiene el mismo Plata, tiene varios nombres. Arriba sí, si es para sumar, bienvenido sea, estoy con José Carlos, Estrada, es una opción. Pero yo digo es que juegan 11, van 26. Y no crees que tengan derecho. Yo sé que BKC se tomó la decisión, si no nos fuéramos periodistas y buscaríamos esta alternativa de hacerle entender al público que sí han existido otros futbolistas que han sido marginados. Por ejemplo, no quiero hablar ya de Ortiz. Es una cosa inexplicable. Tal vez el caso de Ortiz, estando de acuerdo en que por nivel debió haber estado, al ser el tercero, me hace menos ruido porque no va a jugar. Hubo momentos en la eliminatoria en donde sí necesitamos, por ejemplo, un lateral que de local vaya y te rompa Bien. y te apriete, o un 9 que tenga más presencia área. Son 2 posiciones en las cuales Ecuador no estuvo sobrado de situaciones, de variantes. Sí, yo lo he tocado aislado, pues ya la decisión de BKC, si lo aclaré, él la tiene tomada y ojalá le vaya bien con todo lo que tengo, con lo que tiene, pero hay momentos, no es que es el titular del equipo, pero hay momentos, por ejemplo, faltando 10, 15 minutos, como dice, el ingreso de un volante con estructura, con conocimiento, experiencia, recorrido, gol, vale el aporte de él. La experiencia de Estrada, porque Estrada fue titular absoluto de la selección hace 3 años, ¿no? Que ha estado recorriendo muchas lesiones, abandono, yo no sé, su propia voluntad creo que no era estar entre los mejores. Ahora, la pregunta clave sobre esto de los ofensivos que tanto nos hace doler la cabeza. ¿Qué pasó que teníamos tantos ofensivos y que hoy hay que seguir pensando en Ener? Porque Ener ya tiene 3, 4 mundiales. Y entonces ocurre que antes hablábamos del Team Delgado, de Tenorio, de Felipe Caicedo, del Chucho Benítez, Méndez, Valencia, de Caviedes, Graciano, de Valencia. Pero entonces, ¿y qué pasó? Se decapitó el tema 9, que seguimos pensando, no te lesiones, Ener, no te hagas expulsar, Ener. ¿Es tanto así qué le pasó al fútbol ecuatoriano que no ha creado números 9 de vocación? Esa es una gran pregunta, porque inclusive el gran ejemplo que hay en este país, que es Independiente del Valle, todos los honores para este club, no saca pues tampoco delantero. Saca en todos los puestos, menos delantero. A ese sí va a comprarlos al mercado y haga la lista. Desde Moreno Martins, un grandulón argentino, no recuerdo que era buen cabeceador, ahora hasta un paraguayo. Han desfilado montones. Es el puesto que a ese que es un descubridor de talento, como es el Club Independiente del Valle, no lo encuentra. Los chicos no trabajan tanto en esa función de perfeccionarse para ser delantero, estar en el área. A todos les gusta, va por un lado, va por el otro, trasladar pelota, lucirse más, llamar más la atención. Pero definir, viene todo de afuera. Y Mario, usted recuérdelo, Lisiardi fue naturalizado, Juárez nacionalizado, Graciani nacionalizado, Gilson nacionalizado. Y así tenemos
Una lista. Es uno de los puestos que más se ha naturalizado en el fútbol ecuatoriano. Sí, señor. Desde Rafa. Sí, ves, Rafa, más atrás nos vamos. ¿Ves? Mucho más atrás. Sí, señor. Que jugó con una nacionalidad transitoria porque fue a Bolivia y fue goleador. Caviedes creó una especie, digo, entre comillas, de moda, de que todos los chicos que usted les quiere, yo quiero ser Caviedes, pero no nos salió ni uno. El fenómeno esto de jugadores que merecen y otros que no merecen. Tu opinión, Kendrick Páez. Es difícil porque cuando apareció Kendrick, recuerdo ese partido con Uruguay, uno dice, tiene 16 años, agarró la pelota, no le quemó, la pidió, y yo creo que en ese momento, con Félix Sánchez, porque fue el que lo puso, no había reparo, ¿no? Sí, demostró. Pero yo creo mucho en la meritocracia, y a mí me parece que a nivel de rendimiento, lamentablemente por Kendrick no ha habido una meritocracia en el proceso. Becachese se le apuesta a lo que puede ser, ¿no? No a lo que es. No tanto hoy a lo que es. Ajá. Y en ese sentido, yo creo que los técnicos se casan con una idea y muchas veces la llevan al extremo. Y creen que llevándolas a ese extremo van a tener resultado, y si el resultado les da, pues morirán con la suya y dirán, sí ven. Yo creo que nadie desde un apartado lógico, es decir, en un análisis del rendimiento de lo que ha venido haciendo, podría decir la convocatoria está completamente justificada. Yo creo, repito, que Becachese le apuesta a eso que fue, al talento que lo tiene, y algo que a él le gusta mucho, que no digo que sea correcto, pero bueno, es lo que es. Siento que Becachese quiere, después de 5 años, que se lo recuerde, ¿no? Entonces, cuando Kendrick Páez mañana, o nómbrese el joven que sea, esté rindiendo en algún lugar, que la gente diga, ah, Becachese fue el que lo aguantó, el que lo sostuvo, el que Tuvo lo puso. razón. Tuvo razón. Siento que a él le gusta mucho el involucramiento de estos jóvenes para que mañana, cuando revienten, o sea, acá se confío, este fue la piedra angular de su carrera en selección. Eso es vanidad. Lo que pasa es que en el medio contrasta con un rendimiento que lamentablemente tiene ya un par de años en los que no estaba a la altura de lo esperado, ¿no? Siendo un futbolista con muchísimo talento y de esos con que tú sueñas, lo metes 15 minutos y te Ahí inventa sí algo, ¿no? Le digo, Mario, Kendrick Páez, hoy, Kendrick Páez, Junior Sornosa, venga Sornosa. Ahí sí, derechito. Bueno. Claro, ¿Ya vio? Becachese seguramente lo justificará y dirá, Sornosa tiene los años que tiene, Sí. ya tocó su techo, este no tiene techo, entonces prefiero que agarre una experiencia mundialista para que crezca y evoluciona. Sí. Que en concepto no está mal, o sea, el concepto de priorizar esta juventud versus experiencias, pero hay momentos donde, repito, la meritocracia es un poco no tan palpable, y es más te respeto el proceso, te respeto la trayectoria conmigo, versus lo que podría ser justificar dentro del campo. Dentro de los cálculos que estamos haciéndonos, ¿cómo se puede clasificar a la otra ronda? Ganando el primer partido decías que era fundamental, que fueron peso absolutos, por ejemplo, en Alemania. Ganarle a Polonia contra todo pronóstico fue clave, ¿no? Sí, señor. Y Costa Rica ¿Crees también. que es lo mismo ahora? Ahora también, doctor, porque Costa de Marfil es el rival. O sea, saco a Alemania, ese está en otro lote. Pero el rival a vencer entre Curazao y Costa de Marfil es Costa de Marfil. Costa de Marfil, ¿Por ¿cómo qué? ves ese partido? Dificilísimo, el ¿Verdad? potencial físico de los marfileños es bravo. Su roce y experiencia, la gran mayoría en Europa, le da otro nivel. Es como, en la cédula dice África, pero la cédula deportiva es Europa. Sí. Va a enfrentar a un equipo europeo. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que es el mismo Mundial del 2006. Abres con el que tienes que ganarle, el segundo equipo es al que en teoría le vas a ganar, y cierras con el Cuco, que además repite que es Alemania, donde si haces bien los deberes ya puedes ir un poquito Así es. sabiendo lo que necesitas y lo que no necesitas. Este Mundial te da la particularidad de que el mejor tercero avanza. Entonces cualquier traspié inicial por ahí podría compensarse. Pero claro, uno no espera caerse y lo que espera al contrario es trascender y ganar. Con lo cual estaremos, me parece, todos de acuerdo que si Ecuador lograra ganar la Costa de Marfil, tiene el 55-60% de las cosas hechas, por lo menos para ese primer paso. Yo sueño con llegar al MetLife, ¿no? Con 40 mil ecuatorianos a disputar el primer lugar, ¿no? O sea, y llegar a New York y decir, nada, hoy es la revancha, 20 años después, hoy sí le ganamos a Alemania, tengo fe que va a ser hoy así. vamos al primer lugar, Sí. y un marco ecuatoriano. Entonces, porque New York ¿crees que se pueda jugar el primer lugar en el último partido? es mi sueño y Sí. la posibilidad está ahí? O sea, si nosotros le ganamos a Costa de Marfil, ese es el camino, ¿no? Y- Disputar el primer lugar con Alemania. Y explica por qué es clave ser primero. Porque el cruce será, en principio, con un mejor tercero. Entonces Exactamente. eso podría... Después toca la mala suerte y toca un tercero durísimo,
pero bueno, podría beneficiarnos en ese contexto, ¿no? Yo no digo que sea fácil, menos complejo para utilizar los términos de esa manera. Para ir cerrando ya este análisis, Beccacece ha dicho, de contrato hablo después, de los resultados. ¿Cómo piensas eso tú? ¿Es tanto así o está esperando una oferta como le pasó a Suárez una vez, que no renovaba con Ecuador esperando de Europa el llamado y nunca le llegó? Y le puedo decir, Mario, que es una especie de estrategia de mercado entre el técnico y su agente. Esperemos a ver cómo estamos. Si salimos bien, las condiciones las ponemos nosotros. Si no salen bien, pero quieren que sigamos, las condiciones las pondrán ellos. Entonces, es lógico. Condicionan. Sí, ¿no? De momento. Es lógico. ¿Estarías de acuerdo que con un buen resultado? Es normal, te digo, es normal. Sí, No. Si uno revisa a los entrenadores de las selecciones, normalmente eso pasa. Ancelotti acaba de renovar, es si quieres el caso raro, pero la mayoría tiene contrato hasta el fin del Mundial. Sobre todo porque seamos sinceros. Si viene la federación hoy y le extiende el vínculo, lo espero. O sea, creo que en ese sentido es congruente de las dos partes. Porque la FED también podría decir, oye, si este se come 3 derrotas en el Mundial, ¿para qué lo voy a renovar? Entonces, correcto, creo que está bien. Y es como dice el chino, ¿no? El resultado te dirá, si ganamos los 3 partidos y nos vamos a cuartos de final, imposible seguir con Beccacece. Si nos comemos 3 goleadas, nadie quiere seguir con Beccacece. Y si haces una presentación digna, pues veremos cómo las condiciones se mezclan. Es correcto. Para ir terminando, tu itinerario, ¿cómo va a ser en el Mundial? A ver, cuéntanos un poco. Parto a Estados Unidos el 5 de junio, 6 de la mañana. Mi vuelo me llevará como destino final Columbus, que es el centro donde era base de Ecuador. Permaneceré ahí las 24 horas. Solo saldré de Columbus cuando Ecuador se desplace a Filadelfia, Kansas, New Jersey. Pero después de cada partido retorno a Columbus. Tendremos cobertura diaria de lo que son las prácticas de Ecuador, las novedades de Ecuador. Nuestra prioridad será seguir Ecuador. ¿Tu itinerario? Parto el 29 a Miami. 29, sí. Pero ya mismo. Sí. No sé cuándo sale el programa, pero en todo caso, el 29 de mayo salgo para Estados Unidos. Arranco en Miami, luego al DF, porque me toca transmitir el partido inaugural. Y después a New York, donde haremos base, hasta movernos donde juegue Ecuador, ¿no? Por suerte el tercer partido es New York, entonces estaremos también ya un poquito más cerca. Y bueno, hasta que Ecuador avance, quede y luche. Muchas gracias, que tengan éxito gracias. Más que suerte, porque ahí se mide la verdad de la milanesa, es con el éxito que pueden tener, y yo estoy seguro que lo van a tener. El mismo entusiasmo que tienen los hinchas por el equipo y el momento, nosotros también lo tenemos, pero por nuestro trabajo. Lo sé. Agradecerles la presencia, la verdad es que hemos gracias, doctor. Desmenuzado algunos temas que a veces se quedan en el tintero, que es propio de explicarlo a la gran afición. Así que les agradezco a todos, a ustedes y en general, ¿no? Nos vemos la próxima, porque estamos en ediciones especiales de Al final del túnel mundialista.